I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, and a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich. Esas fueron las palabras de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. El psicoanálisis es una disciplina psicológica enfocada principalmente en la exploración de los aspectos inconscientes de los individuos y en el tratamiento de enfermedades psíquicas. Esta disciplina surge a partir de los estudios y publicaciones del neurólogo vienés Sigmund Freud a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Al principio, Freud estuvo interesado en la histeria, la cual era tratada principalmente por medio de la inducción de un orgasmo a través de la estimulación manual, por parte del médico, de los genitales femeninos. Freud, en conjunto con Joseph Breuer, aplicó el llamado método catártico, consistente en traer a la memoria recuerdos traumáticos mediante hipnosis, observando que los síntomas histéricos de sus pacientes reducían en intensidad. A partir de estos trabajos, Freud desarrollaría la técnica de la asociación libre, que es central en el psicoanálisis. Freud estudió aspectos diferentes del ser humano, tales como las emociones, los pensamientos, las motivaciones y los sueños, en su búsqueda por encontrar la raíz de los trastornos mentales de los pacientes que atendía. Eventualmente llegó a la conclusión de que el origen de estas patologías se encontraba en la vida sexual de las personas, sosteniendo también la idea de que la sexualidad comienza a manifestarse desde la infancia, lo cual provocó reacciones en contra de sus ideas. En 1923, Freud publica El yo y el ello, donde describe su modelo de las instancias que permite una comprensión más amplia de los problemas de la psicología clínica. Este modelo consiste de 3 instancias: el ello, el yo y el superyo. El ello es el depósito de los instintos primitivos, las fuerzas sexuales y la agresión. Como la instancia psíquica más antigua, se halla bajo el dominio del principio del placer, eros, del cual busca su satisfacción inmediata sin contemplar las consecuencias que sus actos puedan tener para el sujeto. El ello no conoce el pasado ni el futuro, tampoco la lógica, la causalidad, la estabilidad ni la moral. Sin embargo, de aquí surgen las fuerzas dinámicas originarias que alimentan nuestra vida, así como también es en donde existen los contenidos reprimidos del inconsciente. El yo es la instancia que está en contacto con la realidad. Se relaciona con la autoconservación y trabaja conforme al principio de realidad, constituyendo una especie de órgano de adaptación del ser humano. Tiene dominio sobre la percepción, la memoria y la motricidad, las cuales son algunas de sus funciones. Puede estimar las satisfacciones en el contexto de experiencias anteriores y de la realidad subjetiva, y así ordenar o desplazar la influencia de las pulsiones para lograr una adaptación óptima.
El yo es la instancia donde se genera la angustia como forma de limitar los desenfrenos del ello. El superyo es el sistema de valores e ideas transmitidos por las interacciones con otras personas, por la familia y por la sociedad. Cronológicamente es la instancia más reciente y se desarrolla en los primeros años de vida, conteniendo los motivos normativos y morales, las prohibiciones y los mandatos que proceden en parte de la identificación con las normas de los padres y de la sociedad. El proceso de la terapia psicoanalítica puede dividirse en 4 fases. Primero, el establecimiento de una alianza entre analista y analizando, en la que este último deposita su confianza y su fe en el primero. El proceso analítico solo puede comenzar una vez que se ha establecido esta confianza. Segundo, el análisis de las resistencias, siendo estas las barreras que el analizando erige cuando el analista comienza a acercarse a la raíz de la patología. Tercero, el análisis de las transferencias. Freud pensaba que los sentimientos de amor y/u odio del analizando hacia el analista eran en realidad emociones transferidas de una figura significativa de la vida temprana del paciente sobre el terapeuta. Cuarto, fases tardías, en las que se enfoca el análisis de las transferencias, las resistencias y la interpretación de los sueños sobre el desarrollo de un insight por parte del paciente, de forma que cuente con herramientas suficientes para lidiar él mismo con su frustración. Una de las principales críticas hechas al psicoanálisis es su infalibilidad, esto es, la incapacidad del psicoanálisis para demostrar sus métodos de manera objetiva, lo que ha hecho que sea calificado de religión o misticismo. Debido a estas críticas, analistas disidentes de las ideas freudianas desarrollaron sus propias teorías acerca del inconsciente, tomando como base el psicoanálisis, pero al mismo tiempo alejándose de este para explorar nuevas perspectivas. Anna Freud fue una psicoanalista austriaca de origen judío, hija de Sigmund Freud. Anna centró su investigación en la psicología infantil. Los mecanismos de defensa son las distintas modalidades que el yo pone en marcha con la finalidad de suprimir las excitaciones internas. A continuación, desarrollaré los mecanismos de defensa descritos por Anna Freud. Represión. Consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que resulta doloroso o inaceptable para el sujeto. El individuo expulsa de su conciencia los deseos, pensamientos o experiencias que lo causan malestar. La represión hace inaccesible a la mente consciente el recuerdo de hechos dolorosos o traumáticos, y las ideas o deseos reprimidos seguirán influyendo en la conducta del individuo y se manifestará de una forma u otra a través de los sueños, lapsos o determinados síntomas. Regresión. Consiste en regresar a periodos anteriores del desarrollo o a comportamientos antiguos que eran más satisfactorios, reproduciendo conductas, sentimientos, etc., típicos de periodos anteriores del desarrollo de la personalidad. Formación reactiva. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas sustituyendo los comportamientos, los pensamientos o los sentimientos que le resultan inaceptables por otros diametralmente opuestos. Aislamiento. Un hecho, una idea, una impresión intolerado por el sujeto es sacado de su contexto. Consiste en separar la emoción o el afecto de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. Algo que debe considerarse como importante se trata como si no lo fuera. Anulación o reparación. Consiste en la realización de un acto determinado con el fin de anular o reparar el significado de uno anterior. Proyección. Consiste en atribuir a otros y en generar el mundo exterior motivación que se rechaza o no se reconoce en uno mismo. Al compararnos con los demás, justificamos nuestros propios deseos. Introyección.
Identificación comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fuera de uno. Vuelta contra sí mismo. Es una forma de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad y la agresión, más que a impulsos más positivos. Sublimación. Se manifiesta en forma de desplazamiento en el que la energía se desvía hacia un objeto que tiene unos valores ideales. El individuo canalizando sus sentimientos o impulsos potencialmente desadaptativos en comportamientos socialmente aceptables. Carl Gustav Jung fue también discípulo de Freud, separándose eventualmente de sus ideas para desarrollar las propias. Jung estaba en desacuerdo con la idea de Freud de que todo conflicto psíquico tiene un origen sexual. Debido a su separación de las ideas freudianas, Jung fue aislado de los círculos psicoanalíticos y durante los años 1913 a 17 pasó un periodo de autoanálisis que ayudaría a sentar las bases de su psicología analítica. Jung distingue entre dos niveles del inconsciente, el personal, que incluye a las experiencias del individuo, y el colectivo, que constituye un conjunto de ideas arraigadas comunes a toda la humanidad. Es de este inconsciente colectivo que surgen los arquetipos, imágenes y patrones arcaicos que se manifiestan como comportamientos y que Jung considera como el equivalente psíquico de los instintos. Algunos de estos arquetipos son el ánima y el animus, que corresponden a los arquetipos antropomorfos del inconsciente y representan las cualidades del sexo opuesto en la psique de una persona. El sí mismo o self, que es un arquetipo que se expresa de manera abstracta y representa a la totalidad de la psique de un individuo o la unión de sus aspectos conscientes e inconscientes. Y la sombra, que es el arquetipo teriomorfo, corresponde a los aspectos inconscientes de la personalidad que el ego no identifica en sí mismo y que son fácilmente proyectables. Erik Erikson fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán, destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo. Fue un psicoanalista que postuló la teoría del desarrollo psicosocial. Enfatizó que la personalidad está influenciada por la sociedad. Él expuso que el desarrollo del yo dura toda la vida. Fue el pionero del ciclo vital, el cual consta de 8 etapas. La primera etapa es la confianza básica frente a desconfianza, del nacimiento a los 12 o 18 meses. El bebé desarrolla un sentimiento sobre si el mundo es un lugar seguro. Desarrolla un sentido de confianza en la madre, como representante del mundo. Esta confianza forma un cimiento sólido para el futuro. Su confianza está en el mundo exterior. La segunda etapa es la autonomía frente a vergüenza, de los 12 o 18 meses a los 3 años. El niño desarrolla un equilibrio de independencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda. Cambio del control externo sobre él a uno de autocontrol. Usa sus propios juicios, controlan su mundo, ponen a prueba sus ideas, ejercitan sus preferencias y toman sus decisiones. Esto lo manifiestan en su negativismo. Son esfuerzos normales y saludables para alcanzar la independencia. La tercera etapa es la iniciativa frente a la culpa, de los 3 a los 6 años. El niño desarrolla su iniciativa cuando intenta nuevas actividades y no es abrumado por la culpa. Siguen sus metas y hacen un balance entre lo que es permitido o no. La cuarta etapa es la laboriosidad frente a la inferioridad, de los 6 años a la pubertad. El niño debe aprender habilidades de la cultura o experimentar sentimientos de inferioridad. Comienza el desarrollo de la autoestima. Comparan las habilidades con las de sus pares. Si su habilidad no está a la par con sus pares, su autoestima se afecta y buscan la protección de sus padres. La quinta etapa es la identidad frente a confusión de identidad, desde los 13 años hasta los 20 aproximadamente. Se experimenta búsqueda de identidad y una crisis de identidad, que revivirá los conflictos en cada una de las etapas anteriores. La sexta etapa es la intimidad frente al aislamiento, de los 20 a los 40 años de edad adulta temprana. En esta etapa hacen compromisos con otros, terminan sus carreras y si no lo logran se aíslan de la sociedad. La séptima etapa es la generatividad frente a estancamiento, desde los 40 a los 60 años aproximadamente. Periodo dedicado a la crianza de los niños. La tarea fundamental aquí es lograr un equilibrio apropiado entre la productividad y el estancamiento. Ocuparse de escribir o las ciencias, lo que sea que sirva para sentirse útil y no caer en la pregunta ¿qué estoy haciendo aquí?
La octava etapa y última es la integridad del yo frente a la desesperación, de los 60 años en adelante hasta la muerte. El día de hoy la psicóloga Adi Díaz nos dio la oportunidad de hacerle una entrevista. Licenciada, ¿qué inclinación tiene usted? Mira, yo tengo una acentuación y un entrenamiento en psicoterapias breves, como la hipnosis clínica ericksoniana. Ok, perfecto. ¿Y por qué escogió usted esta inclinación? Porque a partir de mi experiencia clínica de más de 35 años, observé que estas herramientas son muy útiles, que ayudan realmente profundamente, vamos directo a la mente inconsciente del paciente, evitándonos muchas resistencias de la mente consciente. Entonces, pues verdaderamente ha sido muy útil este tipo de herramientas. ¿Podría, por favor, resumir las bases teóricas de la corriente que practica? Claro. Bueno, mira, este es un traje hecho a la medida del paciente y se trata de despertar los recursos emocionales del paciente a partir de sus propios recursos que ya están ahí pero que permanecen latentes hasta que hay un estímulo, que es lo que se intenta hacer con la terapia ericksoniana de hipnosis clínica, un impulso para que esos recursos empiecen a trabajar a favor del paciente a la manera como cada paciente lo define y lo decida. Pero hemos visto cambios verdaderamente importantes en donde pues finalmente la gente logra ser feliz, lograr sus metas, sus objetivos en la vida, sentirse muy bien. Y esto es a partir del seguimiento que le he dado personalmente, pues es a niveles muy profundos. Realmente se hace una reestructuración importante a nivel inconsciente que se traduce en cambios en la vida consciente del paciente. Licenciada, ¿cómo considera usted que este tipo de terapia ayuda al paciente? Yo creo que ayuda básicamente porque va directamente a las necesidades específicas de cada ser, de las personas que acuden a consulta, y además porque la técnica se utiliza, perdón, ando muy agripada, se utiliza en un estado de conciencia especial, es decir, es un estado de conciencia distinto al que tenemos normalmente, en el que se favorece el proceso de encontrar esos detalles o esas, vamos a decir, situaciones difíciles o conflictos del paciente. Llegamos directamente a ellos a través de la psicoterapia hipnótica, y el paciente con sus propios recursos y métodos apoya, o es decir, se apoya a sí mismo y bueno, sale adelante precisamente por los recursos que tiene. Obviamente todo esto basado en la historia clínica del paciente, por eso sabemos más o menos por dónde irnos, y la mente inconsciente toma exactamente los puntos que requiere para su liberación o para resolver la resolución de conflictos internos. Perfecto, bueno, pues aquí damos fin a esta entrevista. Muchísimas gracias, licenciada, por esta información tan interesante sobre la psicología ericksoniana, y pues muchísimas gracias por su tiempo y por darnos la entrevista. Al contrario, encantada de estar con ustedes y de apoyar en todo lo que pueda. Saben que ustedes sus órdenes. Adi Maricela Díaz Solís, y bueno, perdón por mi voz porque estoy muy agripada, pero bueno, pero eso no tiene que ser un obstáculo, ¿verdad? Gracias. Claro, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bye.
Lacan, 1901-1981. Lacan fue un médico psiquiatra y psicoanalista francés, conocido por los aportes teóricos que hiciera al psicoanálisis, basándose en la experiencia analítica y en la lectura de Freud, incorporando a su vez elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. Teoría de Lacan. Es una relectura de la teoría psicoanalítica de Freud, retornando a algunos conceptos iniciales del mismo. Lacan incorporó nociones lingüísticas, filosóficas y topológicas, afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, donde rigen la metáfora y la metonimia. Afirma que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, retornando a la concepción original de Freud, es decir, expresa que el inconsciente no puede representar objetos reales en el lenguaje de modo absoluto. Lo inconsciente remite a lo no dicho por el lenguaje. En la teoría lacaniana, el yo se constituye en torno al reconocimiento de su imagen, en la imagen del otro, o en su imagen, en el espejo, el estadio del espejo. Esta inclinación. Oh, no, la inclinación no la escogí, me quedó una pierna más corta que otra, pero la enseñanza sí la escogí. ¿Y por qué la escogí? Porque justamente fue el momento en que localizo que hay una diferencia entre una, ¿cómo decirlo?, administración de una praxis y la elección de una enseñanza. Entonces, con esto trato de decir, Freud inventó un corpus, pero en ese invento nos dejó una enseñanza de cómo trabajaba él. Después vinieron los administradores de la enseñanza y se dedicaron entonces a decir qué se podía y qué no se podía, y todo eso ya no me gustó. Entonces, justamente hubo otro psicoanalista que recuperó la enseñanza freudiana, es decir, qué hacer en los momentos de crisis, qué hacer en los momentos en donde determinadas situaciones te obliga a inventar. Y me parece que esa es la enseñanza. Cuando Freud, por ejemplo, recibe el primer caso que le manda Breuer, justo donde Breuer se atora, y esa es la enseñanza, él encuentra una salida. Y cuando uno estudia los actos de Freud, de cómo fue resolviendo, está muy distante a todos los postfreudianos que se pasaron repitiendo y administrando la praxis freudiana. Me gustó Jacques Lacan porque vino, precisamente se vuelve a pegar a la enseñanza y se separa de todos los administradores de la praxis. Entonces, nuevamente, pues yo me suscribo a la enseñanza freudiana y a la enseñanza de Sigmund Freud. ¿Podría resumir las bases teóricas de la corriente que usted practica? Bueno, para empezar, como no practico una corriente, sino una enseñanza, no hay bases teóricas. El psicoanálisis no tiene teoría. Las teorías que Freud escribió eran las teorías que sus pacientes hacían sobre lo que les pasaba. Por lo tanto, siempre va a haber teorías nuevas porque caso, si lo llamamos así, es aquel que cuestiona la teoría del caso anterior, no es el que confirma. Meterse en asuntos teóricos es precisamente andar de un costado que al psicoanálisis le va muy mal, que es el costado de las ciencias, pensando como las ciencias que la teoría se genera y luego se aplica a los casos. Como el psicoanálisis es una praxis y es una praxis del costado del arte, cada caso cuestiona o genera las teorías propias de ese caso. ¿Cómo considera usted que este tipo de terapia ayuda al paciente?
Bueno, pues ahí, ¿cómo le ayuda? Cada paciente tendría que decir cómo le ayuda, porque sin duda, si no le ayudara en algo, pues dejaría de asistir, ¿no? En ese sentido, no hay nada que uno le imponga sobre un deber ser o para qué lo va a usar. Incluso eso es la riqueza de esta praxis, o lo que esta praxis enseña, que así como la obra de arte, cada obra es única, de la misma manera, es difícil imponerle. Justo si uno quiere producir lo singular, formas, formatos, restricciones a cada caso del cómo venir y para qué sirve, qué va a hacer. Entonces es fascinante esta praxis porque uno siempre está frente a lo nuevo, a lo único y a lo singular. De ahí pues que está abierto a que cada quien use ese lugar, ese espacio, ese diálogo para sus fines, sin tenerle que imponer ninguna ética, sino que la ética es de aquel que viene a consultar y que finalmente el psicoanálisis se constituiría con dos frases, que es ayudarle a alguien a realizar lo imposible. ¿Por qué digo lo imposible? Porque los deseos no son buenos ni malos, sino son imposibles. Y siempre los deseos van del costado o fuera de la normatización o de la estandarización. De hecho, toda la gente a la que le llaman rara, extraña o todo ese campo que se llama patología, pues es el campo de los deseos, porque pues no deseamos lo conocido o lo posible, deseamos lo imposible y lo que nunca hemos hecho. El gran problema es que muchas veces eso que queremos, que se sale de la norma, pues es tachado, es perseguido, y en parte la función que el psicoanálisis tendría sería, más que volver a la normatización a alguien que ha deseado algo distinto, es ayudarle a dignificar eso distinto para que el costo no sea estar fuera de lo social, ¿no? Sino con la realización de eso que quiere.